lo que van a facturar las grandes farmacéuticas mundiales. El dato sí lo tengo a nivel grueso, no a nivel detallado, en el 2021 por la venta exclusivamente de las vacunas contra el COVID-19. A ver, de acuerdo con los datos que dispongo del Morning Star, las grandes farmacéuticas mundiales van a facturar este año 61.000 millones de dólares por la venta de vacunas. O sea, no hablo de los medicamentos contra el cáncer, no hablo de los demás fármacos. Las aspirinas. Ahora, si nosotros vemos lo que factura Amazon en un trimestre, puedo decirles que Amazon en un trimestre factura prácticamente el doble de lo que todas las farmacéuticas, la Big Pharma a nivel global, en un año. O sea, estamos hablando de 130.000 millones de dólares. Facebook debe estar facturando en un trimestre alrededor de 24.000 millones de dólares. Entonces, esas corporaciones tienen tamaños que rebasan con mucho a la mayoría de las economías nacionales en el planeta. O sea, sí, sí se puede, ¿no? Y por ahí ya viene un dato interesante. Por ahí tendremos pronto otro auge. Solo abro el paréntesis y lo cierro. El de las empresas del espionaje biométrico, que están facturando actualmente alrededor de 6.000, 7.000 millones de dólares al año, y que se prevé que para el 2027 estén facturando 30.000 millones de dólares. Bueno, Además del dinero, se quedan con nuestra vida. y si se quedan con tu información. Bueno, entonces, Roberto, estas grandes empresas tienen un volumen mayor al de la mayoría de las economías del mundo. A las que no están en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o que si están, se encuentran en los niveles más bajos, ¿no? Déjame dar un dato importante sobre el tamaño de la deuda de China. China debe alrededor de 3 billones de dólares, ¿no? Bueno, China tiene deuda de Estados Unidos por alrededor de 1.8 o 2 billones de dólares. O sea, parte de la deuda externa china la podría pagar diciéndole a la Fed, a la Reserva Federal, ¿sabes qué? Yo no quiero tu deuda. Entonces, por ahí también tiene apergollada la economía de los Estados Unidos. Y además, y con esto cierro, el gran operador de chip en Estados Unidos se llama Henry Kissinger. Henry Kissinger creó un consejo empresarial Estados Unidos-China, donde están alrededor de 200 empresas, las más grandes, que producen en China, dejan parte de su ganancia, como lo explicaba Javier, en China, donde China va apropiándose también de patentes y va en camino libre, perdón, hacia construir la gran China del año 2060. Termino. Hoy, Xi Jinping, hoy es miércoles 22, doy la fecha, 22 de septiembre de 2021. Xi Jinping, en un mensaje video grabado para la Organización de Naciones Unidas, anunció que China deja de patrocinar en China y en el mundo proyectos basados en el carbono, los combustibles fósiles. Esto en consonancia con lo que recién ha hecho, por ejemplo,
Rockefeller, donde los Rockefeller dicen, bueno, ya no vamos a disminuir la fabricación de petróleo fósil y vamos a privilegiar las energías limpias. O sea, fíjate cómo están a tono en ese sentido. Lo de Evergrande es un gran pretexto para, lo decíamos, descabezar a funcionarios, no sé si llamarles municipales o provinciales, y aún a nivel del Partido Comunista, que se hayan apartado de la línea trazada por Xi, que hayan favorecido la especulación, y con este descabezamiento, perdón por la expresión, ¿qué va a pasar con Xi a nivel de su imagen interna y del control interno propio de Xi? Lo va a consolidar, camino hacia que la ruta de la seda en el 2060 sea la primera fuerza comercial y económica del mundo, que ya en este momento empieza a disputar con Estados Unidos, con la diferencia de que Estados Unidos es un gigante que tiene pies de barro y que la economía china es un gigante que está consolidando no solo con bambú, sino también con grandes relaciones internacionales y financieras, un poderío que además apunta también al poderío militar. Xi dijo 2050 que va a ser el año de que China sea la primera potencia militar del mundo. Bueno, pues ahí ya va la última pregunta para Francisco Javier, pero iba a ser dos, Jorge. La segunda es, corto un poquito. La segunda, porque ya sí, con lo que dijiste... Te prometo que me voy muy breve, sí. No, al revés, no, tárdense todo lo que quieran, es el programa de ustedes. Yo lo que te iba a preguntar es, con lo que estás diciendo, pues los gobiernos y las empresas y los Rockefeller y la gente, más bien no los Rockefeller, sino los que han invertido en petróleo, en refinerías, en trenes, pues se van a ir de espaldas, ¿no? Porque si China ya está anunciando que le va a estar diciendo adiós a los combustibles fósiles, y entonces todos esos países que dependen del petróleo y de que siguen comprando refinerías y que quieren establecer rutas de transporte con carbón o con combustibles fósiles, ¿qué les va a pasar? Pues lo que les va a pasar es que van a tener que modificar su esquema de negocios. Porque también de este lado, en el caso de México lo tenemos arriba, el presidente Biden ya dijo, energías limpias. Y la mitad del parque vehicular híbrido, si no es que eléctrico totalmente. Entonces, la economía sustentada en los combustibles fósiles, creo yo, tiene sus años contados y no creo que vaya más allá de 15 o 20. Gracias, Jorge. A ver, Francisco, dos preguntitas. Una, y con esto acaba la otra. Una, ¿qué tan prudente o qué tan bueno o qué tan malo o qué tan bueno es que una empresa se diversifique tanto? Estoy viendo Evergrande y ahí veían las imágenes, unos estadios de fútbol que está construyendo que son como increíbles. O sea, no solo es una constructora de viviendas, sino que también invierte a los autos, está construyendo o está tratando de reformar unos autos electrónicos para competir con Tesla. No solo eso, sino también le está metiendo mucho a la inteligencia artificial, también le está metiendo a la salud, o sea, tiene por todos lados, bueno, hasta una escuela de fútbol. Esto responde a esquemas ya viejos del neoliberalismo de los años 80-90, que tenían la idea del too big to fall, es decir, demasiado grande para dejarlo caer. Pero esto según en qué sistema estemos hablando, del capitalismo o del capitalismo de Estado, difiere. Porque los líderes chinos, ¿qué quieren hacer con esto de frenar el nivel de deuda? Entre otras cosas ya dichas, lo que quieren es reducir los atracones de crédito, sobre todo en áreas improductivas, tan propio como se hace en Occidente, como la propiedad especulativa y otros. Y por otra parte,
quieren un alto crecimiento de la inversión en los sectores productivos para mantener bajo el control de los coeficientes de endeudamiento y sobre todo para que lograr que China sea autosuficiente, algo que parecen haber olvidado las otras naciones del mundo. Entonces, el problema de Evergrande va a ser una pérdida de ingresos, por supuesto, para los hogares, para todos estos hogares que ya teniendo su vivienda han comprado una segunda o tercera vivienda para especular, pues ya sea para dar estudios en el extranjero a los hijos fuera de China o ya fuere para sumarlo a su jubilación. Ahí se va a recortar, pero sobre todo se va a recortar el sector capitalista de China y esto va a tener una incidencia. Ya se estaba recortando la rentabilidad que hasta ahora tenía este sector capitalista, está bajando a mínimos históricos. Muchas de sus actividades se estaban centrando en sectores improductivos como la financiación al consumo, la propiedad y las redes sociales. ¿Qué es lo que va a ser? Pues que el control de la economía china por parte del Estado va a ir increciendo y va a haber una especie de yin y yang, todo lo que el momento de Deng Xiaoping fue de yin, de esta apertura e incluso entregar la vivienda a manos gerenciales y desarrolladoras privadas, pues ahora va a haber un momento de reequilibrio con este concepto que está intentando implementar Xi Jinping, que es el de prosperidad común. Y la otra pregunta, como se ha cortado, no te he oído porque se ha ido la comunicación. Bien, no, la otra pregunta no te la hice, solo dije que te la iba a hacer. Ya con lo que dijiste, la otra pregunta es la que muchos se hacen. Por un lado, los especuladores como Soros se frotan las manos y dicen que se caiga China, ¿no? Los que le apuestan a la Fed y en Washington también, pues se frotan las manos y que caiga China. Los que apoyan a China dicen, no, para nada, no la vamos a dejar caer. Yo te pregunto, ¿va a caer China o se va a consolidar como el gran gigante y el gran hegemón para el 2050? ¿O va a ser víctima de esta otra parte que tú estabas diciendo, de esa grandeza de tener todos los campos copados y controlados, y después viene, a menos de que no haya seres humanos perfectos, que no lo creo, viene el problema con la corrupción, porque cuando alguien controla todo, pues va a haber venas de corrupción que al final van a acabar con esa gran prosperidad. Entonces, ¿se consolida China como el supergigante o cae? ¿O qué va a pasar? A ver, colapso financiero ya he dicho que no, y concretamente por ni hubo colapso financiero cuando se anunció por parte de Xi Jinping el año pasado de meter mano a las tecnológicas, ni va a haber colapso financiero ahora por las inmobiliarias. No ahora, sino a futuro. ¿Qué va a pasar a futuro? Sí. A futuro, la experiencia tanto vista en positiva como en negativo de la Unión Soviética y de la caída está muy presente en todos los líderes históricos de China desde Deng Xiaoping. Entonces, el ataque continuo e increciendo que va a haber contra la corrupción en los gobiernos locales, municipales, en miembros del partido, porque muchos de los que se han enriquecido y que han devenido capitalistas sin devenir una clase como tal burguesa mayoritaria de los 1.400 millones de habitantes de China, sí están ahora puestos en el entredicho de decir, sí, vais a seguir, pero ojo, vamos a poner impuestos del patrimonio, impuestos de la vivienda, impuestos de sucesiones, es decir, el Estado se va a fortalecer a nivel de impuestos y se va a hacer una maquinaria de persecución contra la corrupción, que en China es bastante, cuando se hacen medidas por parte del Partido Comunista Chino, pues lógicamente son bastante radicales. Es decir, no es simplemente decirles vente a pasar unos días a esta prisión hotel, y luego sales con tus patrimonios como si no hubiera pasado nada. Allí es otra manera de actuar. Entonces no creo que vaya, creo que el momento de Occidente es el momento de caída. Vivimos en Occidente, o yo por lo menos me toca vivir en una situación de caída, y no es la decadencia spengleriana de Occidente, que era más cultural que real, ahora es más real y también cultural, y por lo tanto el momento de Eurasia
no solamente de China, sino de la India y de todo este conglomerado que se une en torno a la ruta de la seda, como decía mi compañero, se va a reforzar sí o sí, por supuesto, a intentar tener ataques como los está teniendo en todos los campos, en el campo financiero, en el campo militar, pero la realidad es que el gigante de pies de barro, que decía muy bien Jorge, sus torres están cayendo y la dependencia de lo que antes era un desarrollo de un país en desarrollo, valga la redundancia, China ya no puede ser considerado un país en desarrollo, o es un país que juega en la misma línea de grande ya que los Estados Unidos, y en aras de superarlo. Por lo tanto, veremos muchos enfrentamientos, veremos muchas sangrías, en metafórica y realmente hablando, pero la dinámica económica, financiera y comercial es del fortalecimiento de Eurasia. Lo que sí se producirá, pero no sé si mis ojos lo verán, es con el tiempo un enfrentamiento, pero muy a largo plazo, entre Rusia y China, lo que ahora son aliados, porque los aliados de un día son los enemigos luego del futuro. Eso está muy interesante. Ya hablaremos en otro programa, ¿no? Porque China va a tratar también de devorarse en buen plan, en buena onda, a Rusia. A ver, Jorge, la misma pregunta: si cae China o se consolida como la superpotencia omnipresente en todo el planeta, va a ser víctima de su propia diversificación y poder, ya sea vía la corrupción o vía la infiltración de otros capitales. Y la tercera, los capitales sionistas que impulsaron esa China desde hace décadas se van a quedar de brazos cruzados, no se la van a cobrar. Y la cuarta, los otros intereses occidentales de mafias van a dejar que China se consolide como el poder totalitario, para bien o para mal, y no le van a hacer una guerra, hablando incluso militar. Ojo los submarinos que le van a mandar al futuro a Australia. Ahí ya estoy viendo esas movidas, A ver. Sí, que ya se enojaron mucho en Francia, ¿no? Y en China también. Y China también, por supuesto, y que además por ahí se ha dicho, y lo digo de manera tangencial, que mandos americanos, expertos americanos en defensa, señalan que en este momento Rusia es mucho más letal que China en materia militar. Pero bueno, a ver, primera pregunta: ¿derrumbe de China? No, definitivamente no. Xi intervendrá de alguna forma. El escenario catastrofista que difunde Soros a través de todos sus medios es que se va a venir la quiebra de Evergrande, se va a convertir, como tú lo decías, en Everchica, que no va a tener para pagar, que más de 1 millón de personas que anticiparon en el papel la compra de sus viviendas perderán su dinero, que los proveedores y diseñadores que trabajaron para Evergrande se van a quedar también sin recibir la paga correspondiente, y que Evergrande no le pagará a los bancos, y que al no tener suficiente dinero los bancos van a restringir el crédito, van a producir una crisis de crédito a nivel global, y que entonces se va a vivir un esquema como el del 2008. Ese es el esquema catastrofista que plantea Soros. ¿Qué es lo que va a pasar desde mi muy humilde punto de vista? Y no es porque tenga una bombilla de cristal, simplemente son inferencias lógicas. Xi dejará que Evergrande se ahogue hasta determinado punto y después invertirá para rescatar a la población indefensa. Primer pronóstico. La segunda pregunta era, si no me equivoco, ¿qué
¿qué papel jugarán los inversores extranjeros, no? Creo que esa era la segunda pregunta. Sí, en cuanto a que si en el futuro, para el 2050, se consolida China como la gran superpotencia omnipresente en el mundo, o cae, y cae por muchas razones, ya sea por víctima de sus propios tentáculos, o de la corrupción, o de los capitales sionistas que se la quieran cobrar, o de las bandas criminales que no quieran que China controle pues el comercio mundial y le hagan una guerra. O sea, hay muchos frentes. Hay muchos frentes, sí. Vamos a hablar en términos de probabilidad, no de posibilidad. La posibilidad es tan etérea como que si lanzas una moneda puede caer cara o puede caer cruz. La posibilidad en filosofía es prácticamente nada. Vamos a hablar de probabilidad. Toda sociedad, como el gobierno, se considera una sociedad perfecta. Sin embargo, toda sociedad o toda organización, por el hecho de estar constituida por seres imperfectos, seres falibles, los seres humanos, puede ser víctima de sus propias debilidades. Hablaba hace un rato Javier del escenario de la Unión Soviética. Ese escenario lo contemplan, lo han meditado seguramente muy bien, lo tienen muy bien medido en Pekín, en Beijing. Entonces, Xi Jinping no se tienta el corazón y hará tantas purgas como sean necesarias. Hay que decirlo así, tantas como sean necesarias. Ahora, ¿qué va a pasar con las grandes tecnológicas? Pues las grandes tecnológicas se van a acomodar al nuevo escenario. A ver, seamos claros. ¿Quién fue el factor determinante para que Chiang Kai-shek se fuera a la isla de Formosa? ¿Quién fue el factor determinante? Pues el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Quién ha sido determinante para que haya 200 megacorporaciones de la Big Pharma, de las GAFAM, o sea, las tecnológicas, de los bancos, de los fondos de inversión? Pues el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque finalmente, como lo previó Kissinger en 1972-73, finalmente China, en los cálculos de ellos, China iba a ser una potencia. Lástima que no hay tiempo, pero por ahí tengo una declaración de las memorias de Kissinger donde habla de eso. Entonces, como ellos ganan, ojo, no estoy hablando de que el pueblo de los Estados Unidos gane, ¿no? Estoy hablando de que ellos, estas élites a las que acabo de mencionar, estas élites vinculadas al sionismo, ganan, estarán tranquilas mientras Xi les permita seguir ganando. Y si Estados Unidos viene a menos, entonces a lo mejor estas empresas cambian de papel y a lo mejor es China la que le dice a estas empresas, ahora invierte allá, a sabiendas de que esas inversiones estarán controladas desde el aparato político-administrativo de China. Creo que ya con esa respondí 2 o 3 de las preguntas. La última, el sionismo. Esto sí me representa un gran conflicto. ¿Por qué? Porque recién acabo de terminar un diplomado en problemática contemporánea de las grandes religiones. Y ahí aprendí, claro, de manera crítica, no de que te lo dicen y te quedas con eso, de que el pueblo chino se considera un pueblo elegido. Es un pueblo profundamente nacionalista. El genio que tuvo Deng Xiaoping, no Mao, sino, y estoy hablando de un genio simplemente como la capacidad de adaptación, el yin que decía Javier. Deng, ¿qué fue lo que hizo? Mantener la imagen de Mao
para lo que conviene, lo que convenía, pero adaptar la tradición confucianista y adaptarla a la idiosincrasia y a las características del pueblo chino, que se siente un pueblo elegido, nacionalista. Entonces aquí yo sí preveo una colisión con el sionismo. ¿Cuándo se dará esa colisión? Es difícil preverlo, pero seguramente se dará inferencias lógicas. Las inferencias son derivaciones de hechos, son derivaciones lógicas de hechos que son comprobables. Cuando Estados Unidos pase a ser una potencia de segundo orden y que entonces el sionismo, a través del lobby muy fuerte que tiene en los Estados Unidos, uno de cuyos elementos principales es la Liga Antidifamación que financia Soros, comience a propiciar actitudes guerreristas, hostiles, francamente abiertas contra China. Xi tiene previsto que China sea la primera potencia militar en el 2050 y Xi tiene previsto que en el 2060, lo acaba de decir, en el 2060 la huella de carbono de fabricación china ya no exista. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que seguramente dentro de 25, 30, 35 años, cuando quienes sueñan con que desde los Estados Unidos se va a permitir la expansión del sionismo a nivel internacional y que vean que China les dice, señores, pues fíjense que el juego ya se acabó, o se adecuan o cobramos impuestos mayores, entonces es cuando se podría venir esta colisión. Finalmente creo que las grandes sionistas, empresas pro-sionistas, finalmente van a doblar las manos y van a hacerse socias. Oye, me conviene tener mano de obra barata en China, me conviene porque además China se encarga de darles vivienda, me conviene tener mano de obra en China porque en China la disidencia puede ser causa de acusación de traición al movimiento, al socialismo con características chinas, me conviene, y finalmente lo que puedo hacer es dejar que pues hasta donde haya podido expandirse Israel por ahí del 2050, pues ahí lo dejamos. Creo, esa es mi muy modesta lectura, falible, por supuesto, pero que comparto con ustedes de manera sincera, de manera genuina. Yo no veo en este momento un escenario de confrontación, sería devastador. Estados Unidos es mucho más fuerte que China, todavía en lo militar, sí. Todavía. Pero Estados Unidos es más fuerte en lo militar contra China y Rusia unidas, no. Y habrá que ver, ese es el otro factor de la gran ecuación, lo manejaba Javier espléndido. ¿Qué va a pasar cuando el pueblo ruso, que es profundamente nacionalista también, racista, que tiene creencias muy arraigadas, milenarias, diga, es que también Rusia merece el primer lugar en el mundo? Entonces, allí es donde se podría dar el escenario de conflictos que finalmente creo que se volvería el esquema de la Guerra Fría. Porque una guerra nuclear a nadie le conviene, nadie gana y todos perdemos. Conflictos focalizados, es decir, volver a vivir Corea, 1950, 1953, volver a vivir Vietnam, del 50 y tantos al 70 y tantos, volver a vivir Afganistán, donde los forcejeos se van a dar en lo militar a nivel local y en lo global se van a dar a nivel económico. Y China ya dio los pasos. Esto que estamos viendo es la refundación financiera de China.
Y Rusia va a hacer lo mismo. La refundación financiera de Rusia. Van a ir cortando cabezas, haciendo a un lado a los corruptos, a los neoliberales, etcétera, y se van a fortificar. ¿Quién va a perder en esta ecuación? El pueblo de los Estados Unidos. No hablo de Estados Unidos como tal, hablo del pueblo de los Estados Unidos que se ha dejado mangonear por dos mafias, la republicana y la demócrata, que han hecho que cada vez haya menos gobierno, que haya menos Estado, mientras del lado de Rusia y del lado de China hay cada vez más gobierno y más Estado. Y el pueblo de la Unión Europea, ¿no? Porque igual la Unión Europea ha servido pues para ser títere. Pero la Unión Europea la está jugando interesante. Ve cómo, por ejemplo, Alemania se está de plácemes con el Nord Stream 2, este gas. Claro. Cada quien jala para su propio bien. Oye, qué genial, qué genial explicación. Y además, cómo enrocaste y cómo cuadra con lo que dijo Francisco Javier, de que ahora no, que en el futuro, porque yo me acuerdo cuando estaba en Rusia de que había un profundo racismo hacia los chinos, les decían los amarillos, no ahora, sino de toda la historia, le han dicho así, los ven mal, ¿no? Entonces, ahora no, pero después vendrá la furia rusa contra China. ¿Querías decir algo? Ya nos vamos, Francisco, adelante, por favor. Aparte de felicitar a Jorge porque lo ha hilvanado hermosísimamente, y solo un punto de refuerzo de esa maravillosa exposición que has hecho es que cuando los pueblos se creen elegidos, se creen con destino manifiesto, el americano, el alemán en la época nazi, de los nazis que colaboraron los sionistas, el Consejo Sionista, el Judenrat, colaboró en un primer momento con los nazis. Hay medallas conmemorativas en Hamburgo que era para la salida de todos los judíos, con dinero, claro, de Alemania en un primer momento, y hay una medalla conmemorativa con una esvástica por un lado y con una estrella de David por el otro, con esos buques que salían de Hamburgo, y era una colaboración forzada, pero colaboración. Lo que quiero decir es que los Han de China, o sea, también son un pueblo, el imperio del medio, ya desde la época de los emperadores, todo lo bárbaro y extranjero lo consideraban inferior, y ellos eran el imperio del centro y todo lo demás era barbarie. Entonces, enfrentamientos entre el sionismo, el pueblo elegido, y el pueblo Han, claro que se dará, y entre Rusia, que tiene una tradición también milenaria, y, como bien has dicho, Roberto, de ese despectivo concepto que tienen y los múltiples conflictos que han tenido y que tienen todavía sin resolver, territoriales, de frontera, claro que surgirán, porque los conflictos surgen entre los que hoy son aliados. Son, como yo digo, matrimonios que se quieren mucho hasta que dejan de quererse y luego son divorcios. Entonces, lo malo de las naciones es que estos divorcios arrastran a las poblaciones interiores cuando hay guerras o cuando hay... Porque siempre, como yo digo en un refrán español, el que pierde siempre es Juan Pueblo, con este nombre metafórico. Y los que ganan son siempre las élites que hacen negocios y hacen relatos y publicidades de estos relatos. Ahora Soros se rasga las vestiduras con las inversiones en China, pero cuando estaba promocionándolas desde la época de Deng Xiaoping y enriqueciendo sus empresas, desde la Open Society, que no hay libertad, no hay democracia. La libertad y democracia que había en la época de sus inversiones con Deng Xiaoping. Así que son todo falacias de las élites que se enfrentan. Yo siempre he dicho que la lucha en el mundo son lucha de élites. Pues muchísimas gracias, les mando un abrazote gigante, el público les manda un abrazote gigante, y de verdad que estas son clases maestras o masterclass, como está de moda, de una forma tan bonita, tan noble, tan humilde, tan grande. Gracias Francisco Javier, gracias Jorge Santa Cruz. Gracias Jorge Santa Cruz, gracias Francisco Javier, les agradecemos mucho, y a usted muchas más gracias, porque gracias a usted estamos aquí, un servidor, Francisco, Jorge y todo el equipo. Gracias, nos vemos hasta la próxima.
quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!